Hola, soy María Celeste Sánchez y hoy se conmemora en Bolivia el Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana, una fecha que fue establecida en 2011 a través de la Ley número 200 de la Constitución del Estado Pluricultural de Bolivia, con la finalidad de reafirmar la identidad y valorar la cultura de quienes son afrodescendientes en este país. En el marco de este efeméride, vamos a entablar una conversación. A mí me gustaría sí decir no una entrevista, sino una conversación con María Teresa Zavala Barriga, la cual, además de toda la trayectoria que tiene, pues yo tuve el honor de conocerla hace unos meses y no solamente ser una compañera de lucha, sino también entablar una excelente amistad, y a mí me da mucha felicidad estar ahora con ella y poder entrevistarla acerca de todas sus luchas, acerca de todo el tema del pueblo afroboliviano y de cómo este influye en sí en la constitución de su país. Entonces, pues primero me gustaría presentarla. María Teresa Zavala Barriga es licenciada en Administración de Empresas, activista por los derechos humanos de mujeres y niñas, cofundadora de Saya Afrofemenina, además de ser poetisa y escritora emergente. Debo decir también que tengo el honor de tener uno de sus libros firmados, autografiados, y que pues a mí me da mucho gusto saber que haya mujeres afros que estén escribiendo, que estén por medio de su poesía hablando de la historia, hablando de todo lo que a todas las mujeres afrodescendientes nos atraviesa. Y pues bienvenida, estimada María Teresa, es un gusto poder platicar contigo el día de hoy. Buen día para todos, buen día hermano mexicano, buen día Celestica, con mucha confianza. Claro que Bueno, sí. para mí también es un honor poder compartir sobre todo, porque más allá, como dijo, de ser una entrevista, va a ser una conversación muy rica, porque va a dar a conocer información que yo sé que aún es muy desconocida, no solamente para los hermanos afromexicanos, sino para los hermanos mexicanos en sí, sobre el proceso histórico del pueblo afroboliviano en Bolivia. Vamos a aprender y conocer mucho ahora. Sí, creo que siempre, no solamente en Bolivia, sino en muchos de los países, o podría decir en todos los países que hay personas afrodescendientes, siempre dicen ellos quiénes son, cuántos son, por qué es importante contar nuestra historia, ¿no? Siempre es la misma pregunta de que quiénes son, si a poco nacieron en África, a poco, o sea, todo este tipo de situaciones en las cuales siempre nos ha tocado estar explicando, siempre nos toca estar diciendo, no, ¿sabes qué? Siempre hemos estado aquí desde la construcción de nuestro país, y entonces pues yo creo que en el marco de esta efeméride es muy importante porque pues yo creo que las efemérides se hacen con ese objetivo, ¿no? De visibilizar, de buscar que haya más información al respecto. Y pues por eso, María Teresa, me gustaría abrir la conversación respecto y mencionando el dato a que se estima que en Bolivia existe una población afrodescendiente de más de 20,000 habitantes. Y pues digo de más de 20,000 habitantes porque estoy segura que el censo, como en tu país y como en el mío, estamos subrepresentados. Hay todavía poca visibilización y esto da como resultado de que muchas personas afrodescendientes no se reconozcan como tal. Y pues por eso es que me gustaría preguntarte cómo es que han hecho, cómo le han hecho para trabajar en favor de su reconocimiento y visibilidad política y social a lo largo de estos años. A mí me gustaría también mencionar que tú has trabajado desde hace varios años acerca del reconocimiento, y también has estado muy activa pues, en el reconocimiento en sí dentro de tu constitución del pueblo afroboliviano. Entonces, me gustaría mucho que nos hablaras de cómo ha sido el trabajar a favor del reconocimiento y la visibilidad política y social a lo largo de todos tus años en los cuales has trabajado en este tema. Bueno, yo llevo dentro de lo que ha sido todo el proceso de hacer incidencia política desde muy niña, porque en la ciudad donde yo vivo, en Santa Cruz, llegaron
en calidad de migrantes mis padres y mis abuelos, que mi papá venía de los Yungas, que es la zona afro en Bolivia, en La Paz, donde está todo el asentamiento, llegó el asentamiento afro, entonces luego miraron a Santa Cruz. Y Santa Cruz es una ciudad muy grande, donde también es una ciudad que acoge a muchos habitantes de otros departamentos. Pero nosotros tenemos el tema de que siempre han sido, ¿por qué? ¿Qué hacemos nosotros los afros en Santa Cruz? ¿O por qué nosotros los afros nos consideramos ya los nacidos en la ciudad de Santa Cruz como parte de esa ciudad, si nosotros deberíamos estar en África? Que es algo que usted venía diciendo hace un momento, que tenemos que estar todo el tiempo informando, diciendo, aclarando. Y esto yo creo que se debe a que históricamente se ha relegado la realidad de lo que han sido los procesos históricos en el país, ¿no? Haciendo de que no se mencione la participación que siempre hubo en la construcción de país del pueblo afrodescendiente, el pueblo afroboliviano. Entonces, la participación mía ha sido más exclusivamente en Santa Cruz, primero en el rescate de la cultura, en el rescate de la saya afroboliviana, que para nosotros los afrobolivianos ha sido el bastión de lucha. Los tambores han sido la voz cuando hemos querido ser escuchados. Incluso para llegar a la Constitución fue a través de los tambores, tocando tambor sin parar durante mucho tiempo, para que puedan abrir las puertas de la Asamblea para ser escuchados y ser parte, porque nos estábamos quedando afuera. No nos estaban tomando en cuenta, incluso cuando abrieron las puertas para ingresar a ese lugar, para decir, señores, ¿qué pasa con nosotros? Si están nombrando a los 36 pueblos indígenas originarios de Bolivia, ¿y dónde está el pueblo afroboliviano? Entonces, casualmente, en el artículo 32 nos mencionan como las 36 naciones indígenas, pueblos indígenas originarios y el pueblo afro boliviano. Entonces, dentro del proceso histórico de Bolivia, mi participación ha sido a nivel local y también a nivel nacional, pero siempre primero en el rescate de la cultura, ya con el tiempo haciendo un trabajo más en la mujer afroboliviana, centrando más en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer afroboliviana ha sido la representación histórica del poder para poder levantarnos y hacer el rescate, no solamente en lo cultural, sino haciendo luchas políticas, sociales y de incidencia política a través de la música y la cultura. Entonces, María Teresa he crecido en un hogar, en un seno donde la lucha ha sido, vamos a decir, algo que ha sido parte de nuestro día a día, las luchas y el reconocimiento por la cultura, por nuestra música, por nuestra danza y sobre todo por hacer de que sea reconocido todo este trabajo, no solamente en Bolivia, sino como le mencionaba en la ciudad donde yo nací y la ciudad donde yo vivo. Como anécdota le puedo comentar que hace poco yo escribí un poema que se llama Afrocruceña Soy. Ha sido un poema que ha dado mucho que hablar por la forma como yo me expreso, utilizando palabras costumbristas, y el tono de voz en el que yo hablo es muy camba, como le decimos acá en Bolivia, muy del oriente boliviano. Entonces me dicen, ¿por qué ella habla así? ¿Por qué ella se reconoce una cruceña si ella debería estar en África? O ella es de los Yungas, ella no es, o que yo me llame solamente afroboliviana, no puedo ser afrocruceña. A estas alturas todavía se escucha de que las personas tienen que decir de dónde soy yo, de dónde yo debo decir, y no hay ese respeto del autorreconocimiento, que si yo he nacido en un lugar, en una ciudad, yo me considere de esa ciudad, porque hay la no aceptación del afrodescendiente como parte de un territorio, como parte de un lugar donde ha nacido, donde ha crecido y es lo que conoce. Entonces, a través del arte también, que es la escritura y la poesía, he tratado de transmitir e informar. Yo no sabía que ese video, yo lo subí a mi TikTok solamente para tenerlo guardado, pero fue una revolución porque todo el mundo empezó a cuestionar y también a decir, no sabíamos que en Santa Cruz hay afro, pensábamos que eran todos que venían de otros lugares, no sabíamos que en Santa Cruz nacieron, o gente de otros países que dicen, en Bolivia hay afro, que no saben que en Bolivia hay afro. Otras personas que subieron el video a una página de Europa y que en Europa la gente está recién informándose de que en Bolivia hay afro
y que hablan de la manera como yo estoy hablando, porque también lo relacionaban con gente, como yo decía. El asentamiento afro llegó a la zona occidental, que es La Paz, y en La Paz hay una zona, La Paz es muy frío, está los 365 días del año, hace frío, pero la zona de los Yungas es trópico, en el mismo departamento. Y en ese trópico fue que llegaron, que los trajeron y huyeron en calidad de esclavos todavía nuestros ancestros a asentarse en ese lugar por el clima. Entonces, de ese departamento migraron a distintos departamentos que son el eje troncal de Bolivia, que el principal es Santa Cruz, que es la ciudad donde yo vivo, es una de las ciudades más grandes. Luego está Cochabamba y luego los otros departamentos. Entonces, a lo largo de mi trayectoria como activista del pueblo afro-boliviano, he tratado de encontrar una forma, como yo le digo, de hacer transgresión con un espíritu rebelde, pero no desde un dolor o de un sentimiento de generar polémica, no, o controversia, sino desde una manera de poder informar, pero siempre diciendo, yo me reconozco así, yo soy parte y yo no voy a permitir que usted me diga de dónde soy yo o dónde debo decir que yo pertenezco. Siempre cuidando eso, porque de ahí nace lo que usted decía hace un momento del tema del censo y la cantidad de afros que hay en Bolivia. Con toda seguridad le digo que no somos los 20.000, somos mucho más. Pero como no hay el autorreconocimiento, precisamente porque históricamente no se habla o se ha dejado de que otras personas, el Estado, instituciones, digan al afro cómo debe definirse, entonces ya no hay esa identidad y ese sentido de que me duela mi color, de que me duela mi historia, de que me duelan mis ancestros. Al momento de hacer la pregunta que estratégicamente la hacen, de decir cómo me considero yo afrodescendiente. Entonces, en el conteo o afroboliviano, en el conteo, si yo no me reconozco afroboliviano, obviamente no vamos a hacer, y además está decir que cuando no estamos estadísticamente dentro del censo, las mismas políticas públicas que van a llegar al pueblo no van a ser las que corresponden, van a ser mucho menos, o en el peor de los casos, ni siquiera nos van a contar, porque en Bolivia nosotros representamos una super minoría, pero minoría de los ciudadanos bolivianos, pero por esta misma razón del sentido de pertenencia y la identidad cultural. Eso, Celestita. Sí, pues justo lo que decías, María Teresa, acerca de la invisibilización que hemos tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Me encanta cuando tú dices, hemos estado aquí desde siempre, hemos sido parte de la construcción de este país, ¿no? Porque creo que siempre también aquí en México lo remarcamos, hacemos algo, el movimiento afromexicano, hemos luchado desde el inicio y hablando desde nuestros aportes, ¿no? O sea, no estamos regateando algo, no estamos suplicando algo que no merecemos, ¿no? Sino que siempre hemos luchado por algo que se nos ha arrebatado, que ha sido hasta nuestra identidad, en la cual pues ni siquiera en este momento tenemos un conteo exacto, ¿no? Hablas de algo muy importante. No queremos ser contados solo por ser contados, sino porque es muy importante tanto para nuestra identidad, pero también para ejercer todos nuestros derechos, para que haya políticas públicas para nuestros pueblos. Y entonces, por eso se vuelve tan importante que se nos cuente, que hablen de nosotros, que también cada una de las leyes que sean hechas sean también pensadas desde un enfoque intercultural, desde un enfoque que hay varias etnicidades en nuestros países y creo que es bastante, justo te escucho y de verdad recuerdo mucho lo que sucede aquí en México acerca de la invisibilización, acerca de la subrepresentación que hay en los censos, porque bueno, aquí en México existimos más de 2,5 millones que nos reconocemos como tal, como afrodescendientes, afromexicanos. Sin embargo, sabemos que hay muchas más personas, ¿no? Y como dices, existen zonas en donde hay más personas que se reconocen, pero también considero que es gracias al trabajo
de activismo que se ha hecho en esas zonas, ¿no? Pero seguramente en otras zonas habrá también más personas afrodescendientes que todavía no se reconocen, pero todavía es porque no se ha hecho un trabajo de visibilización de estas personas. Y bueno, pues por eso se vuelve tan importante mencionar esta efeméride del Día Nacional del Pueblo y Cultura Afroboliviana en tu país, el cual se estableció el 14 de diciembre del 2011. Y bueno, pues me gustaría preguntarte cómo ha visibilizado este efeméride a las comunidades y pueblos afros de tu nación desde que se conmemora. Tú decías que todavía, no solamente a nivel nacional, sino internacional, todavía es muy difícil que se escuche, que no te pregunten, ¿no? ¿A poco hay afrodescendientes en tu país, ¿no? ¿A poco existen? Entonces, pues tendrían que regresarse a África, ¿no? Siempre ese es uno de los comentarios que se hacen y no solamente en tu país, yo creo que en varios países de América Latina en donde existimos, ¿no? Y que se sigue diciendo, entonces, ¿qué haces aquí, no? Entonces, no perteneces a nuestro país. Entonces, pues por eso es que se vuelven tan importantes estas efemérides y me gustaría escucharte de cómo en general en tu país esta efeméride ha visibilizado al pueblo y a la cultura afroboliviana. Todavía Celestita una forma de que no es muy conocido, no se celebra o no hay un apoyo en sí de total, digamos, de las instituciones. Y voy a decir siempre que pueden haber muchas leyes, muchos decretos, muchas instrucciones, pero si no se cumplen, no se da realmente el apoyo que debe corresponder, que venga desde las mismas instituciones o de las cabezas que son parte de estas instituciones hacia el pueblo, va a seguir invisibilizado porque solamente es un documento que dice, bueno, se conmemora el Día Nacional del Pueblo. Ok, yo como afrodescendiente, como activista, me acerco a esa institución y le digo, tengo un proyecto para ejecutar en el cual quiero informar, quiero hablar sobre todo la cultura afro, necesito el apoyo, por favor, necesito recursos, necesito logística para poder hacer eventos que aglutinen no solamente al pueblo afro, sino a la población en sí para que conozca y aprenda. No se hace. Es muy difícil todavía, hay documentos bonitos, hay leyes bonitas, pero al momento de ejecutar, de apoyar, de aportar, desde un aporte económico, logístico, no se hace, pero aún así, con los recursos que tenemos a mano, hemos intentado hacer. Lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos años son actos en casi todos los departamentos donde están los afro-bolivianos y se hacen festivales, se hacen ferias, se hacen conversatorios informativos para que la gente conozca, ¿no? Porque yo soy partidaria, eh, concuerdo mucho de que para que haya más visibilización también, no tiene que ser solamente a los que son parte del pueblo, sino a Bolivia en general, porque Bolivia necesita conocer, el mundo necesita conocer. Entonces se necesitan unos actos, eventos macro internacionales, invitar intercambios, por ejemplo. Un evento que yo rescato mucho, mucho es el Afrofest, que es un festival afro que se viene realizando ya como por 6 años a la cabeza del director Andrés Medina Cerro Grande, que él ha tratado de hacer, en un primera instancia fue nacional, venían grupos de saya a tocar de distintos departamentos y a hacer números y a mostrar en un lugar que se llama en Santa Cruz La Manzana 1, que es un lugar muy representativo y es al aire libre, donde se llenaba mucha gente para poder ir conocer de la cultura. Pero ¿qué pasa con este evento? Con el tiempo se hizo internacional. Ya vienen hermanos también para hacer un intercambio. Vienen del Perú, de Colombia, Venezuela, hermanos residentes de otros países, en Santa Cruz también. Pero es el tema del apoyo para poder hacer este tipo de eventos. Se hacía también en los Yungas, que es los Yungas, la zona afro, en La Paz, encuentros nacionales de grupos de saya. O sea, como hay grupos de saya en distintos departamentos también, pero ya creo que son 2 años que no se lo ha hecho por el mismo tema de recursos para poder moverse. Cuando hay una ley que insta a las instituciones a apoyar en todo lo que es, y no solamente una ley, tenemos la saya afroboliviana como tal, es patrimonio cultural de Bolivia, entonces con más razón se debería dar todo el apoyo,
para que se pueda hacer, pero honestamente no se da el apoyo que corresponde, pero hemos encontrado formas de hacer mucho con lo poco que tenemos nosotros mismos para poder mostrar sobre la cultura. Sí, creo que, bueno, también es importante mencionar eso, sí, o sea, sí considero que pues una efeméride tendría que ir acompañada también de presupuesto, ¿no? De presupuesto específico para esa celebración, para esa conmemoración que ayude a visibilizar. También aquí en México ha sido un tanto difícil porque pues no hay este tipo de apoyos. Hasta hace poco ya acaba de pasar el Festival Afromexicano, con recursos públicos, en el cual por segunda vez se celebra, ¿no? Pero pues son de las primeras veces que hay algunos festivales, que hay espacios en donde sí se apoya, ¿no? Desde el gobierno, en donde sí hay un presupuesto específico de forma estatal para estas efemérides. Y para estas fechas, ¿no? Y creo que es muy, muy importante hablar de la resistencia desde el pueblo afroboliviano, que sigue insistiendo, que sigue buscando visibilizar a los aportes en la cultura, los aportes en sí, en general. Y creo muy importante lo que acabas de decir acerca de que no solamente el que se conozca de los aportes del pueblo afroboliviano es solamente para las personas afros de tu país, ¿no? Sino que tendría que ser para todos. Siempre que hablo de por qué es tan importante hablar del tema afro en los libros de texto, que es para todos y para todas, pues es importante porque es parte de la historia en general de nuestro país, ¿no? Y es importante porque de ser afros, pues sí hay identidades, ¿no? Hay personas que nos identificamos como tal, pero todos y todas tenemos muchas, pues hemos sido resultado, ¿no? O sea, no solamente por nuestra identidad, sino todas las personas han sido resultado, ¿no? Parte de lo que se ha aportado de la cultura afrodescendiente, de la población afrodescendiente, de la población africana que hubo en nuestro país y que sigue habiendo. Seguramente en tu país todavía hay migraciones recientes, ¿no? Aquí en México hay muchas migraciones recientes de países africanos que pues todavía se vuelve a reconfigurar la identidad afromexicana y seguirá, ¿no? No es algo estático, no es algo que como tú te identificas como afroboliviana, es lo mismo y representa lo mismo para otra persona que se identifica como afroboliviana, ¿no? Entonces hay muchas diferencias dependiendo el contexto también, eso es bastante, bastante importante de decir. Y por eso me gustaría mucho que nos contaras, ¿no? O sea, a las personas que no somos de Bolivia y que no estamos, obviamente, no somos afrobolivianos, no conocemos mucho acerca del tema, me gustaría mucho que nos compartieras cuáles son los aportes culturales que ha dado el pueblo afroboliviano y de los cuales se sienten tan orgullosos y orgullosos de ellos y que pudieras compartir que han sido muy importantes para tu país. Justo Eh, mencionabas el Afrofest y justo mencionabas la saya, que creo que estaría muy, muy bien que nos contaras qué es la saya y por qué es tan importante para el pueblo afroboliviano. Bueno, el rescate de la cultura afroboliviana ha sido un proceso histórico muy, muy valuable porque fue rescatado por las mujeres, porque ya estaba perdiéndose en la misma zona de los yungas, quienes lo bailaban eran los abuelos y las abuelas, o las agüichas, como llamamos aquí, o los agüichos, que son los llamados los abuelos, ¿no? Las personas ya grandes. Entonces, ellos ya se estaba perdiendo porque ellos tenían vergüenza de bailar, porque eran motivo de mofa y burla de la forma como se bailaba por las otras personas, ya que por la zona donde vive en los Yungas tiene mucha influencia indígena, como le digo, entonces habían también asentamientos indígenas cerca y eran motivos de burla. Entonces ya no querían bailar, ya no querían cantar, porque acá en Bolivia el pueblo afroboliviano está haciendo un rescate ahora mismo de la lengua
afroboliviana, porque tenemos una forma, un dialecto de palabras que utilizaron nuestros abuelos y que se está haciendo el rescate para hablar. Por ejemplo, cuando un abuelo le dice, venía aquí cerca, o le pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde tú estás? Se dice, ¿no? Hay algún modismo que se están rescatando con la música. Lo valuable para el pueblo afroboliviano de La Saya es que La Saya ha sido bastión de lucha históricamente. Históricamente hemos pedido abrir puertas con el sonar de los tambores. Como le mencioné en un inicio, para entrar a la constituyente fue tocando el tambor. Tíos mayores, tías mayores, niños, niñas, mujeres, jóvenes, varones, todos fueron a ese lugar a pedir que se abran las puertas y ser escuchados. Se hizo el rescate de la saya afroboliviana después, ya por los jóvenes que salían migrando de los yungas hacia La Paz en primera instancia, para poder tocar, porque claro, la sangre llama, ¿no? Los tambores, el sonido del tambor te llama, pero no querían porque les daba mucha vergüenza, porque la gente se burlaba por la forma como se bailaba, por la forma como se cantaba, porque la saya se canta a capela, se toca el instrumento y se canta a capela. Cantan las mujeres y luego responden los hombres. Entonces, imagínese hacer ese trabajo de bailar y cantar durante media hora, una hora, tocar el tambor, que los tambores son hechos de troncos de árboles todavía, de manera artesanal, tienen mucho peso. Entonces, agarrar un tambor y tocar y cantar durante media hora, 40 minutos, una hora, tocar la cuancha, que es un instrumento hecho de caña hueca, que se toca, como el requerreque que le llaman en otros lados, que se toca aquí. O sea, es un esfuerzo físico también el hecho de hacer saya. Eh, en el año en la ley 138 del 14 de junio del 2011, se reconoció a la saya como patrimonio histórico cultural. Es valuable que esté reconocido, pero insisto, no es suficiente un reconocimiento, sino es el aporte, el apoyo que se da, que se tendría que dar para este reconocimiento. En lo personal, he presentado en muchas oportunidades proyectos en los cuales se necesita un financiamiento económico para poder ejecutar, pero iba orientado a ir a las escuelas para poder enseñar a los niños sobre la cultura afroboliviana, sobre su historia, su música, su danza. Y de esta misma forma yo vuelvo a ser redundante, decir que cuán importante es que no solamente el afroboliviano conozca de su historia, sino que el resto del país conozca de la historia. En la currícula educativa en Bolivia, recientemente que se hizo una modificación, se habla poco, poco, nada sobre la cultura afroboliviana o de una manera el marketing que utiliza, yo le llamo marketing porque para mí no es otro nombre, de poner a los niños vestidos con los trajes tradicionales de los departamentos y poner a un negrito con su ropa de saya. No sé hasta cuán suficiente es eso si no se está hablando de su historia. Ya con eso ellos quieren que sea suficiente. Pero ¿y dónde está la historia detrás de todo eso? ¿Dónde está el hecho de que las personas conozcan históricamente de que el afroboliviano nació en Bolivia, es parte de la historia, ha sido parte de la construcción de un país? Entonces, para nosotros la saya ha sido un bastión de lucha. No solamente está la saya, que es el sonido de tambores, sino también tenemos nosotros herencias que nos han dejado nuestros abuelos. Hay una ceremonia fúnebre que se llama Mauchi, que se canta cuando un ser querido parte al otro plano. Entonces ya no se lo practica prácticamente, solamente algunos tíos mayores en la zona de La Paz, pero en las ciudades no se lo practica, precisamente porque no hay este apoyo de poder visibilizar, demostrar. Tenemos un baile que se llama la semba, que es un baile de la fertilidad, que se baila para pedir una buena cosecha, que se baila hombres y mujeres. O sea, tenemos mucha historia que contar, tenemos mucha información, pero lo único que con lo que se ha logrado hasta el momento poder hacernos escuchar, visibilizar, mostrar, ha sido la saya. Pero, ¿qué significa?
que la saya, o nos ven tocando y cantando y bailando saya, a los negritos, vienen los negritos como que a animar la fiesta y a ponerle el sabor a la fiesta y el ritmo a la fiesta, pero ellos no ven el otro lado de que para nosotros es algo muy valuable y es una forma de resistencia, como usted decía hace rato, de resistir a través de los tambores, de informar. Más allá de eso, las letras de las canciones de la saya son letras que vienen a mostrar diferentes sentimientos. Hablan de, por ejemplo, honor y gloria a los primeros negros que murieron trabajando, muy explotados en el Cerro Rico de Potosí. Para nosotros esa copla es una copla de mucho respeto, porque estamos honrando a nuestros ancestros que, así como dice la canción, murieron trabajando muy explotados en el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí, acá en Bolivia, en la ciudad que se llama Potosí, en la Casa de la Moneda, fueron traídos en calidad de esclavos viviendo de una manera infrahumana. Los trajeron a trabajar en el acuñamiento de moneda en esa ciudad, tratándolo prácticamente como animales, sin comida, sin vestimenta, haciéndolos trabajar 48, 72 horas sin descanso, sin comida. Ahí fue que murieron muchos de nuestros ancestros trabajando de esa manera. Tenemos letras que cuentan lo que sucedió, pero como le digo, como es visto, la saya a veces contratemos o que invitemos a los negritos de la saya, porque así los mencionan, a los negritos de la saya para que vengan a tocar, porque tocan bonito el tambor y bailan bonita la música, pero no se lo ve con la otra óptica que es informar a través de nuestras letras, que para nosotros es un tesoro. Tenemos letras donde habla, después de 500 años no me vayas a cambiar mi bello ritmo de saya con ritmo de caporal. Los carcas están confundiendo la saya con caporal. Lo que ahora están escuchando es la saya original. Esa letra de esa música se hizo porque un grupo muy conocido internacional y mundialmente acá que se llama Los Carcas plagió el ritmo de la saya y lo hizo conocer como de ellos. Entonces ahora internacionalmente, cuando escuchan los caporales, que es otro ritmo, lo mencionan como saya. Y nosotros vivimos todo el tiempo. No es la saya, es caporales, pero que va del marketing que yo le venía hablando. Si un grupo conocido mundialmente, internacionalmente, va a interpretar una música o un ritmo que no le pertenece y que más aún no se debería llamar de esa manera, entonces la gente empieza a conocerlo así. Por eso es que no conocen, confunden esos dos ritmos, que es el ritmo de la saya con el ritmo de caporal. Y este ha sido el aporte a través de la cultura de la saya como música y como mencionarle, no solamente tenemos la saya, tenemos el mauchi, tenemos la semba, el baile de tierra, el guaño negro, también tenemos una ceremonia que se celebra en el matrimonio negro, las canciones que se cantan pidiendo a la novia, agradeciendo a la familia del novio, entonces tenemos todavía nosotros que conservamos de los abuelos, pero que no se lo practica. No se lo practica. ¿Por qué? Porque hacen falta estos apoyos para incentivar, para mostrar, tenemos leyes preciosas, estamos dentro del artículo de la Constitución Política del Estado, pero al momento que vamos a tocar la puerta y decir, señores, tenemos este proyecto, necesitamos ejecutar, ahí sí no hay. Ahí sí no hay, ahí sí no se puede. Entonces lo que nos toca a nosotros como activistas y todos los activistas sabemos que nos toca hacer es hacer mucho con los pocos recursos que tenemos, que muchas veces incluso son hasta recursos propios que utilizamos para poder dar a conocer cuando no debería ser. Imagínense lo que podríamos hacer con recursos asignados por el Estado para poder dar, poder apoyar, para ir a las escuelas, a las universidades, a conocer y a informar todo esto. Entonces, para mí, que conozcan los niños, que conozcan los jóvenes, viene a dar un efecto dominó porque ellos transmiten esa información. Entonces, si lo escuchan 5, los 5 van a transmitir a 10, los 10 van a transmitir a 20, entonces ya mucha gente se va a informar, pero con una información correcta. Porque históricamente menciono esto, que los libros de la historia boliviana no mencionan el aporte, no menciona cuál ha sido el proceso histórico. Tenemos ahora 2 libros que para mí son tesoro, que si usted recuerda los entregué en Estados Unidos al profesor de la Universidad de Washington. Son libros escritos por 2 escritores afrobolivianos que pueden seguirlos o pueden buscarse información de ellos, que se llama el tío Juan
Juan Angola Maconde, que es un escritor de libros, y Miguel Martín Vallivian, que también es un escritor, que ellos sí han recopilado con investigación la información de todo el proceso desde que llegaron los afrobolivianos, los afrodescendientes a Bolivia, y todo el proceso histórico de danza, historia, música y arte del pueblo. Si quieren información real que venga desde los mismos autores, pueden buscar y leer estos libros que son de estos dos autores afrobolivianos. Muy bien. Gracias, gracias por compartirnos también esta bibliografía que siempre hace mucha falta. Es muy importante también el aporte de la academia, siempre lo he dicho, creo que no es menor, ¿no? Todo lo que se ha aportado de forma académica acerca de nuestra historia, acerca de cómo es que hemos llegado, cuáles han sido nuestros aportes hacia la construcción de este país, ¿no? Y justo aquí en México justo acabamos de cumplir 213 años de la independencia de nuestro país. Y pues sabemos lo importante que ha sido, yo siempre aquí en México, siempre se habla de los héroes, ¿no? Que dieron la independencia, pero no hablan o es poco escuchado acerca de qué tantas personas afrodescendientes africanas eh, dieron hasta su vida, ¿no? Por la independencia de nuestro país, cuáles fueron los aportes. Y por eso es que a mí me gustaría que tú nos contaras, si sabes, acerca de cuáles fueron los aportes de las personas afrodescendientes africanas en el momento revolucionario de independencia de tu país. Aquí en México siempre recordamos al primer presidente, ¿no? Que abolió la esclavitud, que es Vicente Guerrero y que es afrodescendiente, que fue afrodescendiente. Y eso es muy importante reivindicarlo porque, como bien dices, siempre se habla de, pues es la música, ¿no? Pues es que solamente bailan, ¿no? Y cuando hablan de que, es que lo traen en la sangre o ay, es que son muy alegres, les gusta mucho bailar y esos son los aportes que se pueden escuchar, ¿no? De nuestro pueblo, Sí. si bien nos va, se habla de, es que la música, es que, pues son muy felices, muy alegres y les gusta mucho bailar y les gusta mucho escuchar música, pero yo creo que hablas de algo muy importante acerca de cómo desde la cultura ha sido una forma de resistencia para nuestros pueblos, ¿no? Una forma en la cual seguimos hablando de nuestra historia, porque cuando tú hablabas, ¿no? De esta música, de estas canciones que lo hacen cuando alguien fallece, aquí en México, la danza de los diablos, así se conoce, que se baila en octubre, en las fechas de Día de Muertos, en este momento ya se baila en otras fechas, ¿no? En otros lugares. ¿Por qué? Porque se ha utilizado como forma de resistencia, como forma de visibilizar los aportes de las personas afromexicanas. Y eso pasa también en otros pueblos afrodescendientes en los cuales tomamos parte significativa de nuestra historia para también buscar visibilizarlas fuera de nuestros pueblos afrodescendientes, ¿no? Y por eso es que sabemos lo importante que ha sido la música, la cultura en general para la visibilización del pueblo afroboliviano, y también seguramente las personas afrodescendientes y africanas, como ya lo habíamos dicho desde el inicio, han sido parte importante de la construcción de nuestros países, de la independencia de nuestros países, y me gustaría escuchar acerca de cómo es que han contribuido a la construcción de tu país, cómo trabajaron en la independencia de Bolivia, y pues sí nos gustaría escuchar acerca de esto. Bueno, bueno, en los libros de historia no se menciona para nada la participación, ni siquiera la participación de un afrodescendiente en ninguna de la batalla del que fueron parte de todo el proceso de la construcción país, pero sí tuvimos, sí tuvimos.
lo que nosotros llamamos acá, con mucho respeto a nosotros, a los abuelos, abuelas, indistintamente si hay un lazo sanguíneo, le decimos abuelo, abuela o ahuicha, ahuicho. Y a los tíos mayores les decimos tío sin tener un lazo sanguíneo, por respeto, es el respeto que se le hace. Por esto quiero mencionar de que tuvimos tíos nosotros que fueron parte de la guerra del Chaco, acá en Bolivia, una guerra que fue muy significativa, que fue el tío Pedro Andaveri, el tío Apolinar Pinedo y el tío Pedrero. Y el tío Pedro Andaveri fue el único afro que fue reconocido por el Estado, otorgándole una medalla de los Andes por su participación dentro de lo que fue la guerra del Chaco. Pero no se lo menciona en la historia. Entonces, no sé, es un premio al final, digamos, ¿no? Sí te reconozco, pero yo diría, te reconozco y te hago parte de la historia y te muestro en los libros que enseñamos a los niños cuál fue el aporte de los afrodescendientes. A nivel Bolivia, esta guerra fue a nivel Bolivia, la guerra del Chaco. Pero quiero contarles, ya que estoy en un contexto que va a llegar una información. En Santa Cruz, la ciudad donde yo vivo, se quiere negar la participación de afrodescendientes en lo que fue una de las batallas más sangrientas para la independencia de esa ciudad, de Santa Cruz, que fue la batalla del Pari. Entonces, hubieron afrodescendientes que participaron, incluso un escuadrón completo era conformado por afrodescendientes que estaban al mando del Sambo Vélez. El Sambo Vélez fue un afrodescendiente que, bueno, lo poco que se pudo rescatar de él, que ni siquiera tenemos físicamente como era, pero como nosotros tenemos la bendición de que tenemos todo en lo físico, un parecido, nosotros hemos tratado de construir físicamente como era la imagen de él. Pero el Sambo Vélez fue un hombre muy aguerrido que participó junto a Ignacio Warnes en la batalla del Pari, siendo de los más luchadores que lucharon hasta lo último, hasta quedar rendido, pero ganaron la batalla del Pari. No se los menciona en ningún libro, pero nosotros tuvimos que hacer una investigación, mostrar con información la poca información que había e ir ante la alcaldía de la ciudad y decir, señores, como todos tienen por lo menos un busto en el cual pueden ir a dejar una ofrenda floral para recordar a los mártires de las luchas que hubieron, nosotros también queremos. Tuvimos que llevar sustento histórico, investigación, para que la alcaldía haga una resolución y nos diga, ok, señores, le vamos a dar. Y tenemos emblemáticamente ahora un espacio dentro de la plazuela Villa Fátima que se llama, que fue también el lugar donde fue esta batalla, donde han hecho un mural, donde ya nosotros podemos ir a dejar una ofrenda floral por lo menos a nuestros mártires. Pero esto en la historia no está y la historia la quiere negar. Cuando yo siempre hablo de esto, muchas veces me han invitado a dar algunas charlas. La gente se asombra, la misma gente de la ciudad, porque dice, nosotros nunca sabíamos que los afrodescendientes estuvieron siempre en Santa Cruz. Pues nosotros sí, siempre fuimos parte, porque vinieron de Brasil, de Perú, y fueron afrodescendientes, que para nosotros ser afrodescendientes y afrobolivianos es lo mismo porque somos uno solo, venimos de la mamá África. Entonces nosotros venimos de ellos, de donde ellos hayan venido, nosotros somos parte de ellos también. Entonces, la, la historia boliviana, la historia cruceña, tuvo participación afrodescendiente y afroboliviana, que ha sido negada, hablando en el proceso histórico. Ahora, si hablamos de forma más, vamos a decir, en los procesos políticos sociales, de las luchas políticos sociales, cuando ya el pueblo afroboliviano empieza a levantarse y a decir, bueno, señores, nosotros queremos ser parte, que se nos mencione y reconozca, fueron las mujeres, como se lo dije hace un momento. Una de las voy a mencionar con todo respeto, amor y cariño, a la tía Marfa Inofuente, que ya no está con nosotros, la tía Julia Pinedo, que aún está con nosotros, mujeres de mucha garra y valor, que ellas comandaban y estaban al mando de los grupos culturales que teníamos aquí, pero no solamente la cultura como se lo mencioné, sino a estar en espacios
donde antes no estaban los afrodescendientes o ni siquiera los conocían. Entonces ellas utilizaban estos espacios para ir a tocar saya, pero para hablar de la historia y para hablar de la cultura. La tía Fortunata Pinedo, Fortunata Medina, que aún la tenemos nosotros con nosotros, que ellas también han sido mujeres que históricamente eh, no se habla de ella en ningún documento, en ningún libro. De la tía Marfa, que fue una de las primeras mujeres afrodescendientes, afrobolivianas, en ocupar un cargo político. Ella estuvo dentro de la gobernación de la alcaldía de la ciudad de La Paz, donde ella era parte. Eh, También mencionar al tío Jorge Medina, que él ya no está, que fue el primer diputado, históricamente el primer afroboliviano en ocupar una cartera política a nivel Estado. Jorge Medina, que él hace poco nos dejó también, pero que nos dejó un gran legado. Él fue también el precursor e impulsor de la ley 045, que es la ley de lucha contra toda forma de racismo y discriminación. Fue él que la hizo esta ley, fue él que la impulsó. De él nació y luchó hasta lo último para que sea, y ahora tenemos la ley 045 que no solamente es para el pueblo afroboliviano, sino para todo aquel ciudadano que sea vulnerado en sus derechos, que sea discriminado, que sea racializado, que sea que se le vulneren sus derechos. Tenemos una ley que es la ley 045 impulsada por un afroboliviano, el tío Jorge Medina. Entonces, hemos tenido aportes históricamente nosotros a lo largo de la historia boliviana, pero que no se menciona. Me hace que todavía hace así como un calambre en el corazón cuando todavía cuando uno habla, o sea, al hablar sobre el afroboliviano, te llegan esas balas de las personas de decirte, no sos boliviano, son africanos, no sos cruceña, no sos afrocruceña, sos africana. Ellos que se vayan, incluso en la Asamblea Legislativa, cuando fueron para lo de la constituyentes ocupando un cargo, dijeron, pero ustedes, ¿por qué están pidiendo ser reconocidos por el Estado boliviano si ustedes son de África? Ustedes no son bolivianos. Entonces, duele, duele cuando autoridades no quieren, o sea, si una autoridad no quiere reconocerte, imagínate, el ciudadano común, o sea, es doloroso. Pero sí hemos hecho históricamente aporte. Tenemos los tíos que han participado de batallas, de guerra, en los afrodescendientes que han sido parte y de las batallas más sangrientas, porque ya lo que se rescata que siempre dicen, ¿no? El afrodescendiente siempre tiene más resistencia, tiene más valor, no tienen miedo. Ellos, además que la contextura física, siempre son más grandes, más robustos, resisten más. Entonces, sí, eran así, sí resistieron, pero se los invisibilizó, se los negó, se los tachó de la historia, no se los hizo parte. Pero ahora nosotros estamos en un proceso de poder hacer que se reconozca. Históricamente ya logramos el tema del reconocimiento del Batallón de los Pardos Libres, se llamaba, al mando del Sambo Vélez, en la ciudad de Santa Cruz, y estamos haciendo de que a nivel Bolivia se reconozca la participación y aporte de las mujeres del pueblo afroboliviano, porque también hay eso, ¿no? De que la mujer afroboliviana es reconocida como buena para bailar, muy carismática, que son buenas para los oficios de la casa. Todavía Celeste, aunque parezca increíble, se habla de las mujeres negras, porque así se habla, son buenas para empleadas domésticas, son buenas para el trabajo del hogar, pero cuando ven que una mujer afro se para enfrente y puede hablar y defenderse y hablar de su cultura, hablar de su historia, se asombran y dicen, "Ah, no, esta no es boliviana", porque las afros acá se le desconoce el potencial y las capacidades intelectuales que la mujer afroboliviana tiene. No se quiere reconocer, porque la mujer afroboliviana como la mujer afrodescendiente en todas partes del mundo tiene ese algo heredado por nuestras ancestras, que es la fuerza y el valor y el coraje que nosotras tenemos para ir, y donde nos dicen no, nosotras decir sí. Donde nos dicen que no podemos, decir nosotros, claro que sí podemos y hablar, pero hacer una lucha, una transgresión que yo voy a decir siempre rebelde, transgresora,
pero con amor y haciendo parte a todas las personas. Entonces, ha habido, Celeste, una participación y aporte histórico. Ya los mencioné, que seguramente la gente que va a ver y va a escuchar esta información va a poder googlear y buscar la información que hay sobre estos mártires, héroes que tuvimos nosotros y de los cuales nos sentimos muy orgullosos, pero más orgullosos nos sentiríamos si fueran reconocidos y que fueran parte de los libros de la historia. No están, no se los menciona, pero sí estamos a tiempo de poder escribir una nueva historia y de hacer de que se ponga más información y que se haga parte a todos los que no han sido y se reconozca. Como le digo, el único que mencionan es al tío Pedro Andaveri, que se le dio un reconocimiento a nivel de Estado, pero fue el único. Pero él no fue el único. Hubieron otros también que fueron parte. Claro, justo lo que mencionas, y creo que es bastante importante eh, volver, ¿no? Mencionar lo que tú decías acerca tú estabas hablando de los aportes históricos, de los aportes pasados, pero también hablabas de los contemporáneos, ¿no? De cómo ha sido hasta este momento, se sigue resistiendo y la importancia también, me encanta de lo que hablas, ¿no? De las mujeres, o sea, la importancia de cuántas mujeres líderes afrodescendientes afrobolivianas han estado en esta lucha por el reconocimiento de sus derechos, en esta lucha por reconocer los aportes que ha habido de la población afroboliviana. Y creo importante porque siempre a las mujeres nos han, además de todo el machismo del sistema patriarcal donde vivimos, también, ¿no? Las mujeres afrodescendientes también tenemos otra forma de discriminación, otro flagelo que también nos está atacando y es el racismo, ¿no? La discriminación, el racismo, pensando en que, como ya lo decías, que nosotras no podemos pensar, que es muy difícil ver a una persona afrodescendiente en cargos de toma de decisiones y más que esa persona afrodescendiente sea mujer. ¿No? Que sea una mujer quien esté tomando las decisiones, que sea negra la persona que esté ahí al frente. Eso creo que siempre molesta pues al poder, ¿no? Molesta mucho que haya personas así que estén aportando, que lo sigan haciendo, ¿no? Que a pesar de todo lo que se ha hecho por invisibilizar y por borrarnos de la historia, sigamos presentes, ¿no? Y sigamos buscando que se nos visibilice. Entonces, pues yo creo que es muy importante lo que se sigue haciendo, a pesar de las dificultades, a pesar de que hay una lucha todavía desde el poder que busca eliminarnos, que busca borrarnos, ¿no? Que les molesta escucharnos, como bien lo decías, es muy significativo lo que dices acerca de que, pues, cómo buscamos que se nos reconozca cualquier persona en la calle, cualquier persona en nuestra cotidianidad si una persona que está en el poder, que está tomando decisiones, que tendría que saber acerca de la historia, no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de personas que no están cercanas a esto, ¿no? Entonces, creo muy importante esto que mencionas también de la lucha que se debe de hacer desde el activismo, no solamente en estos espacios de poder, que son muy importantes, sino que también en la educación, ¿no? Buscar que desde las escuelas se hable de nosotros, se hable con nosotros y que si hay personajes que han sido reconocidos, sabemos que hay muchísimos más, ¿no? Yo te mencionaba a Vicente Guerrero, que es uno de ellos y que obviamente es significativo porque muchos lo mencionan y lo han buscado blanquear a lo largo de la historia, ¿no? O sea, quitándole todo esto de que es afrodescendiente. Eh, pero, pero creo que una de las formas de seguir hablando del tema es seguir en cualquier espacio en donde estemos, seguir hablando de que existimos y que pues existe esta resistencia de todo un movimiento, de toda una población, que pues seguimos aportando no solamente de forma histórica, sino también contemporánea a la construcción de nuestro país. ¿No? Y pues, bueno, pues creo que muchos se preguntarán también de que con la llegada al poder de Evo Morales,
fue un parteaguas en la historia de tu país por lo que representó, fue un giro político, ideológico, económico y en la forma de concebir políticas públicas para las poblaciones indígenas y afrodescendientes. ¿Qué tan importante consideras que fue el papel del gobierno y el de la Asamblea Constituyente que implementó para el reconocimiento y visibilización del pueblo afroboliviano? Nuevamente voy a volver a recalcar lo que decía hace un momento, que ya les conté que cuando fue se estaba haciendo la nueva constituyente, las mismas personas que eran parte ni siquiera estaban enterados que los afrobolivianos éramos parte. O sea, de ahí ya empezamos, no empezamos bien. Entonces sí hubo un reconocimiento, estamos en el artículo de la constitución, de la nueva constitución, pero no sé cuán realmente útil es cuando al momento de solicitar que se ejecuten las políticas públicas directamente o direccionadas al pueblo afroboliviano se cumplan. Porque no es mucho el crecimiento, no es mucho. Eh, Está la ley, yo siempre voy a decir que no hay nada que agradecer porque simplemente están haciendo, cumpliendo su labor que corresponde a quien está en ese momento en el poder. Entonces no hay por qué tener ese sentido de pleitesía o agradecimiento porque haya hecho algo o porque se le debe. Y le comento que esto ha sido motivo de una que ha generado polémica dentro del pueblo afro, porque como en todas partes, el activismo siempre tiene diferentes miradas, ¿no? Entonces están los activistas que dicen que viven eternamente agradecidos con el que estaba en ese momento en función por lo que hizo. Entonces yo soy una de las personas que yo siempre digo, no hay nada que agradecer porque solamente estaba cumpliendo con su deber, porque estaba en ese momento en el poder o como él, cualquier otro, de hacer lo que correspondía, que es incluirnos dentro de una constitución para poder ser parte ya realmente de lo que es Bolivia. Ahora, no sé de qué sirve estar en una constitución cuando si usted va y ve usted cuántas personas conforman parte de lo que son todo el gabinete dentro del Estado, ¿cuántos afros hay? ¿Cuántos son? Y ahí volvemos al tema estadístico, ¿no? Para poder tener representación. Entonces, es un efecto de cadena, ¿no? Tuvimos el primer diputado que fue el tío Jorge Medina, que le mencionó que él desde su lugar trató de hacer mucho y una de las cosas más importantes que fue la ley 045. Y luego tuvimos a la tía Damiana Coronel, que fue una senadora, pero no la dejaron hacer su trabajo tranquila, no la dejaban trabajar tranquila, porque había el tema de acoso político, el tema del acoso por ser mujer y por ser negra. Mencionando esto de que como una negra iba a ser la que estaba con una titularidad en ese cargo. Entonces yo no sé hasta cuán importante es o cuánto se ha avanzado en todo este proceso para poder hacer de que la incidencia, real incidencia política, sea mencionada como tal. Buenísimo estar en la Constitución y todo, pero ¿y en la práctica? ¿Cuántas mujeres hay en direcciones, en secretaría, en departamentos importantes? No solamente que esté ahí para trabajar por y para su pueblo, sino para ser una mujer o un hombre que haga una función de incidencia política como boliviano, para todo Bolivia, que trabaje por su país. ¿Cuánta oportunidad hay para un afroboliviano poder ocupar este cargo? No lo hay. ¿Por qué? Porque hay la mentalidad como un afro va a estar en ese cargo. Ellos no piensan, ellos no tienen la capacidad intelectual. Cuando ya ahora hay muchos profesionales afro, hay muchas mujeres profesionales afro, hay activistas, hay jóvenes, hay mujeres, hay niñas que ya están siendo parte. Entonces, yo honestamente, muy en lo personal, siempre voy a decir, no sé cuán importante ha sido estar ya dentro del libro de la Constitución, si al momento de ser ejercido o al momento de yo ir y como afro-boliviano o mi compañero o mi compañera afro-boliviana quiere ser parte desde un cargo, no se le permite, no se le da la misma oportunidad.
no está o todavía piensan que no está en la capacidad. Por eso le digo, si usted ve y mira, no hay en los ministerios, no hay, y si hay, póngale que haya uno o dos, y no solamente porque diga que vaya y entre y trabaje para los afro, un afro para los afros, ¿no? Es afro boliviano que va a trabajar por su país y para su país. Pero no se da esa oportunidad, no se da porque volvemos a las estadísticas para ver el tema de los cargos y puestos, no se le da tampoco la oportunidad y porque políticamente no se ha trabajado el tema de hacer, de que hayan líderes o activistas de que se atrevan a entrar a hacer ya un trabajo político, precisamente porque no se da la oportunidad o haya demasiado acoso al momento de querer ser parte de. Entonces, no creo, Celestica. Usted sabe que yo soy muy honesta para responder y muy a título personal es eso lo que le puedo responder. Sí, justo, Tere, creo que, bueno, es importante, muy, muy importante lo que dices acerca de que, pues no, qué tan significativo es un reconocimiento si no se ejerce, ¿no? Si no hay más apoyo, si no hay destinación de presupuesto, si no hay políticas públicas. Yo siempre he dicho, aquí en México se nos reconoció a nivel nacional en 2019, o sea, hace muy poquito tiempo, ¿no? Y yo creo que fue esfuerzo, obviamente cuando dicen es de tal y tal persona, le digo no, o sea, es el resultado de la lucha del pueblo afrodescendiente, afromexicano, que ha estado desde hace varias décadas organizándose para la búsqueda de este reconocimiento. Ha habido varias ocasiones en las cuales en legislaturas anteriores habían querido buscar este reconocimiento, no se había dado, no había esta voluntad política, pero también se debe a que no había personas afrodescendientes, afromexicanas dentro o personas que les interesara el tema, ¿no? O sea, que al menos buscaran visibilizarlo, no había personas que sí se interesaran porque fuéramos reconocidas y la importancia de ser reconocidas, ¿no? Entonces, sí, entiendo totalmente tu postura, entiendo que hasta dónde puede llegar o importar un reconocimiento si no se ejerce, si no se ve en la vida cotidiana. Yo creo que lo que dices acerca de que, pues, cuántas personas estamos en la toma de decisiones, cuántas personas afrodescendientes pueden ocupar estos cargos, pues siempre seguimos siendo la primera tal, la primera que no sé qué tanto, ¿no? La primera que hizo tal, o sea, han sido excepciones, ¿no? Han sido excepciones también por este racismo sistémico, por toda la discriminación que hemos vivido desde que estamos aquí. Entonces, creo que siempre lo digo, ¿no? El reconocimiento a nivel constitucional es el primer paso a una a la justicia, a buscar la visibilización, a buscar pues el reconocimiento desde el Estado de que las personas afrodescendientes somos parte de la nación. Entonces, creo que obviamente pues es el primer paso a nivel constitucional, a nivel institucional. Pero obviamente antes de eso hubo mucha más lucha, hubo mucho más cosas que se dio para que resultara ello, ¿no? O sea, no es una cuestión y no es un paso que se dio por una persona o por una decisión, sino que fue la presión de todo lo que se ha hecho en todas estas décadas, en todos estos años, para que se nos reconozca. Entonces, yo sí creo que tendríamos que celebrarlo, celebrar el reconocimiento hasta el nivel que se pueda, ¿no? Y buscar siempre ocupar este tipo de espacios, porque no solamente queremos estar en el Congreso, ¿no? O sea, siempre dicen, es que quieren espacios en el Congreso. Considero que no, tenemos que estar en todos los espacios de toma de decisiones, en los ministerios que decías tú, ¿no? En las secretarías de Estado, en el gabinete. ¿Cuándo vamos a estar representados las personas afrodescendientes, las personas afrobolivianas, las personas afromexicanas en estos espacios de toma de decisiones, en donde no solamente queremos acciones afirmativas en el Congreso, sino también en las universidades, en los posgrados, en las secretarías, en los ministerios, ¿no? Entonces,
eso también. Creo que ya nos hablaste mucho acerca de cuáles son todavía los retos, ¿no? Lo que falta por hacer, ¿no? Tenemos el reconocimiento a nivel constitucional, pero falta que no solo se quede en el papel, sino que siga estando y que lo podamos tocar, ¿no? Que podamos verlo en la vida cotidiana, ver que niñas y niños afrodescendientes, afrobolivianos, no se avergüenzan de su color de piel, no se avergüenzan de su identidad y que digan con mucho orgullo y que sepan con mucho orgullo acerca de la historia y de la importancia de nuestra cultura y de nuestra etnia para todo, para nuestro país, ¿no? Y pues mira, ya casi vamos cerrando. Solamente me gustaría que digas tres puntos importantes que depara en la agenda afro-boliviana en tu país. Tienes cerrado el micrófono, Tere. Un punto muy importante, y creo que es un punto de partida, va a ser ya un punto de partida importante, es que ahora el CONAFRO, que es el ente nacional que aglutina a las organizaciones del pueblo afro, ha tenido un giro de 360 grados. Ahora es liderado por una mujer que se llama Carmen Angola. Carmen Angola es una mujer activista que ella, su esposa y sus hijos hacen activismo por el pueblo afro hace muchos años. Ahora ella de manera sorpresiva ha ganado las elecciones y recientemente, creo que son como 2 o 3 semanas, ella y las nuevas personas que conforman CONAFRO van a hacer de que el trabajo del pueblo afroboliviano tome otra mirada. Y dentro de la agenda del pueblo afro, esto es lo más importante porque las personas que ahora son parte del CONAFRO son personas que han hecho activismo social hace muchos años, pero que su lucha ha sido una lucha en pro del pueblo afroboliviano, eh, no mezquino, sin un interés personal. Y prueba de ello eso, son todos los logros que han tenido ellos como activistas de manera independiente. Entonces creo que dentro de la agenda del pueblo afro para mí, ahora mismo es lo más importante porque ahora sí vamos a poder hacer un trabajo más unificado. Porque hasta hace poco, lastimosamente, el CONAFROS ya dejó de ser un ente que aglutine las organizaciones del pueblo afro, pero sin ningún tinte político. Entonces ahora está totalmente parcializado, es un CONAFRO que va a aglutinar a todas las personas con todas sus diferencias, con todas las ideologías distintas que tenemos al momento, pero que todos tenemos algo en común, la lucha por el pueblo. Cada uno hace su lucha a su manera, pero con el destino final que es por y para el pueblo, sin un interés mezquino o sin un interés personal. Entonces, creo que lo más importante es, y felicito de manera pública a Carmen Angola por estar ella, por tener el valor para poder asumir este reto grande de ser la ejecutiva nacional del pueblo afroboliviano. Esa es una de las agendas más importantes. Lo otro importante es la importancia de que nosotras, las mujeres afro, continuemos la lucha político-social para todo el pueblo. Tenemos algo que nos heredaron nuestras ancestras, vuelvo a decir, que es la fuerza, el valor y el coraje. No tenemos miedo. La mujer afro se caracteriza por eso, es una mujer sin miedo, una mujer atrevida, que se atreve. Cuando le dicen no, dice sí, lo hace. Tenemos que formar liderazgo, pero liderazgos transformadores, liderazgo con una mentalidad diferente, unificadora, una mentalidad que sea para unir, no para separar o segregar, sino hacer un liderazgo de mujeres preparadas, con una preparación, yo digo siempre que con una preparación equilibrada, cuerpo, mente, espíritu, de ella reconocerse como una mujer afro, reconocer el trabajo que tenemos que hacer nosotras por todo lo pasado por nuestras ancestras, por todo el sufrimiento que ellas tuvieron, por las no oportunidades que ellas no tuvieron. Por todo eso tenemos un compromiso nosotras de honrarla. Yo veo cuando hay felicitaciones a las mujeres afro y todo,
pero para mí la mejor forma de agradecer esas luchas es honrar, haciendo un trabajo desde mi espacio, desde el rol que yo desempeño. Ok, yo no soy activista social, yo no llevo años haciendo activismo, pero soy una estudiante que puedo hacer un trabajo en mi círculo, en mi universidad, con mis compañeros. Soy una mujer afro profesional que puedo hacer un trabajo de incidencia en mi círculo, en mi trabajo, haciendo los partes a mis colegas. Todas podemos hacer desde nuestros espacios. Creo que formar liderazgo desde niñas, prepararlas ya, porque tener niñas formadas, niñas educadas, niñas preparadas, niñas con un equilibrio mental, con un equilibrio en su corazón, van a poder ser niñas que al momento de poder ir y ejercer un cargo político estén listas y preparadas, que no se van a dejar amedrentar, que no se van a dejar asustar, que van a poder seguir su lucha y van a ser parte a otra. Ese es el segundo punto para mí importante dentro de la agenda. Y el tercer punto, que no por ser el último es el menos importante, es el autorreconocimiento del afroboliviano como tal. Porque todavía hay el tema de que como yo no soy tan clarita, entonces yo no soy oscurita, no soy afro. O porque no tengo el pelo chinito, no soy afro. Entonces hay a veces la falta de esa autoidentificarme afro. Pero no culpo, porque a veces viene del mismo seno familiar, de que no hay de hablar de la historia, de su historia, de los procesos. Entonces no hay ese, que yo digo, ese dolorcito que yo tengo que tener a mi ancestría, ¿no? De decir, pucha, mis abuelos sufrieron, los maltrataban, fueron tratados con un animal, tenía más valor que un afrodescendiente en los años de la esclavitud. O sea, cuando uno conoce su historia, cuando uno sabe de dónde viene, cuando uno sabe qué sufrieron tus abuelos, tus ancestros, te duele el corazón y te duele eso. Entonces hay un compromiso. ¿Qué te identifica? Afro, porque yo tengo que honrar a mis ancestros. Pero cuando hay un desconocimiento de tu historia, no sabes de dónde venís, no sabes cómo es tu historia, te contaron o por ahí escuchaste de la música, de la saya. Ah, bonita la saya, pero hasta ahí quedaste. Al momento de hacer estas preguntas tan importantes de cómo te identificas, él no se va a identificar como afro. Y esto hace el efecto dominó de los números estadísticos, de ya para estar en cargos representativos y todo esto. Entonces, son para mí los tres pilares. Y es un reto que tiene el CONAFRO, el liderazgo y el autorreconocimiento, que estos dos para mí son el cimiento para cualquier lucha. Identificarme y hacer el liderazgo. Y ahí vamos a poder hacer un trabajo en conjunto, por y para todo. Eso, Celestita. Sí, súper. Qué gusto que tengas tan claro. Creo que eso habla de la madurez tuya y y del movimiento afroboliviano. Yo creo que saber cuáles son los retos que todavía se tienen, las tareas en las cuales te debes de enfocar. ¿Por qué? Porque lo has vivido, porque sabes que es tan importante tanto la formación política como la formación básica, ¿no? La formación en educación en que estemos tan preparados para poder ocupar estos cargos de representación, ¿no? No solamente llegar por llegar, sino tener una agenda clara de lo que se necesita para el avance colectivo, el avance de todos nuestros pueblos afrodescendientes. Yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Y pues bueno, para terminar, Tere, a mí me gustaría mucho, como ya les había contado, Tere es poeta, ella escribió un libro, es muy importante mencionar que también la editorial que fue la que publicó es solamente dirigida hacia mujeres y es muy, muy importante decir que ella es la primera afro, ¿no? Dentro de esta editorial y que publican sus poemas. Eso es algo muy valioso, ¿no? Dejar también que desde todas las áreas, o sea, yo creo que te veo una persona súper completa, Tere, no solamente, o sea, a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel de activismo también, pero también tienes
formación clara de lo que necesita el pueblo afroboliviano para su avance, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos leyeras un poema que represente todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Sé que ha sido la verdad, te agradezco mucho la charla, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para estar aquí conectada, para transmitir todo el conocimiento que nos has dado. Y por eso quisiera cerrar con uno de tus poemas para que nos hable de toda la identidad afroboliviana. Bueno, Celestica, bueno, estamos prácticamente en la despedida. Sí, tuve la oportunidad, me gustaría hablar un poquito sobre el tema del libro que se llama Luna Negra. Este libro es un poemario de resistencia, son poemas de transgresión, son poemas en los que habla sobre los procesos históricos. El que voy a leer se llama Rojo. Es un poema que ha sido leído en más de 7 idiomas a nivel mundial. Eh, Después tengo un poema que he escrito al cuerpo de la mujer afro, porque es importante, me gustaría un poquito mencionar de que para la mujer afro, marcada por estereotipos y cánones de belleza, muchas veces nos ha sido, hemos visto al espejo y no nos hemos querido o no nos hemos gustado por tener los labios grandes, por tener el pelo afro grande, por tener caderas grandes, piernas grandes. Entonces, por ser muchas veces motivos de mofas y burlas, por ser mujeres con estas características físicas. Y yo sé que como me pasó a mí, le ha pasado a muchas mujeres. Y es un proceso de la autoaceptación como mujer afrodescendiente, de mirarte al espejo y verte hermosa y aceptarte tal cual sos, con esos labios rojos y carnosos como somos nosotras. Ese poema se llama Me doy el sí, que también está en el poemario. Hablo del pelo, de nuestro pelo, a la naturaleza, a la ancestría, pero este poema rojo es como un resumen de todo lo que, del sufrimiento que fue que sufrieron en los tiempos de la esclavitud, nuestros abuelos y abuelas. La editorial Lenguas de Urucú, a la que públicamente también le doy mis agradecimientos, es una editorial conformada únicamente por mujeres activistas dentro de Santa Cruz, mujeres artistas que a través del arte han transgredido también ellas en sus diferentes facetas y etapas. Y tengo el honor de ser la primera mujer afro en ser parte de la editorial Lengua de Urucú, con las urucusas, como nos llamamos aquí en la ciudad de Santa Cruz, y de las cuales voy a estar. Fueron ellas las que me instaron a poder transmitir y mostrar todo lo que ellas dicen, la rica información que tenía en los poemas. Entonces, gracias a la Urucusa por haberme dado la oportunidad. Voy a cerrar leyendo Rojo, un poquito ronca, un poquito delicadita de salud, pero vamos a leerlo. El poema se llama Rojo, símbolo de la sangre. Rojo, es rojo del dolor, injusticia sufrida por mis ancestros, de las heridas en el cuerpo de mis abuelas, de las violaciones a las mujeres en las plantaciones, de los abortos de niñas y mujeres ordenados por otras mujeres. Rojo de las lágrimas de los pequeños a quienes le arrebataron su inocencia. Rojo de la planta de los pies de los cimarrones huyendo a los raudales de la esclavitud. Rojo de la espalda en la sangre, flagelados en los troncos de castigo por osar comer un pan. Rojo del dolor a las mujeres maltratadas por amamantar a sus propios hijos antes que el de sus amos y patrones. Rojo de los golpes y las quemaduras sufridos en los frágiles cuerpos de nuestras abuelas y ancestras, mujeres y niñas. Rojo derramado a lo largo de la historia. Ese rojo dolor que ahora nos da fuerza. Muchísimas gracias, Tere. Justo hablas de todo, creo que reivindicas, ¿no? Y hablas de la resistencia de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de saber que seguimos aquí, ¿no? Que a pesar de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento de nuestros ancestros, ancestras, pues seguimos resistiendo, ¿no? Y seguimos teniéndolo y seguimos aquí
y creo que es muy importante y gracias por cerrar con este poema. Que esperemos que en algún punto llegue a ser, tenerlo de forma virtual, ¿no? Varios de tus poemas para que acá en México, yo tengo el gusto de tenerlo, pero que aquí en México más personas puedan conocerte, puedan conocer tus poemas y puedan leerte. Y pues yo no me queda más que de verdad agradecerte muchísimo, muchísimo que a pesar de pues de que estás enferma, como bien lo dices, de la garganta, hemos tenido una charla muy, muy bonita y de verdad agradezco mucho primero el haberte conocido en las circunstancias que nos conocimos, el de tener la confianza para poder entablar esta conversación, el que sepas que tienes toda mi admiración y mi cariño por tu lucha, por el gran ser humano que eres y por de verdad, por ser una mujer, una compañera y una amiga, ¿no? En toda la extensión. Entonces, sabemos que nos hemos visto en ese viaje de 3 semanas, pero también espero verte muy pronto, poderte dar un gran abrazo y obviamente poder platicar mucho acerca de las luchas, acerca de nuestra vida y de forma más cercana, ¿no? Con un café, con unas mascarillas y todo esto que justo me hace recordar mucho, ¿no? Cómo nos conocimos. Y pues desde México, en América Latina y en todo el mundo, celebramos hoy a la población afroboliviana y a su cultura, la cual ha resistido y se ha expandido a través de su identidad, como la música, la danza, el canto, el arte, la gastronomía y otras expresiones que mantienen vigente el legado afrodescendiente en este país. Estimada María Teresa, te agradezco mucho por habernos compartido tus reflexiones y conocimientos respecto a la población afroboliviana, su historia, aportaciones y legado a lo que hoy es un estado pluricultural de Bolivia. Aprendí muchísimo y espero que quienes hayan acompañado esta charla también lo hayan hecho para tener presente lo relevante que es esta fecha y de lo que representan para las poblaciones afrodescendientes que tiene todos nuestros países en América Latina, ¿no? Saber que esta efeméride espero que la hayamos, le hayamos rendido mucho pues un gran respeto, ¿no? Un gran respeto a todos estos nombres que tú mencionaste a lo largo de la plática, ¿no? Me gustó mucho que hayas hecho, que hayas mencionado los nombres, ¿no? Porque luego nos quedamos con que fueron hombres y mujeres afrodescendientes, pero le quitamos todo ese lado personal, ¿no? Tú cuando hablas de tío, tía, cuando hablas de esta persona tan cercana y que conociste su lucha, no solo por los libros o solamente o por las historias, sino porque la compartiste, ¿no? Compartiste esta lucha con ellas y con ellos y pues qué mejor forma de honrar todo su trabajo que seguir luchando por la visibilización de tu pueblo. Y pues les agradezco a todas y a todos los que nos vean, pues y también las invito y les invito a estar pendientes de las actividades que se realizarán para la conmemoración de esta fecha en todo el continente y pues espero que sean muchas más personas que estén hablando del tema, que estén hablando acerca del pueblo afroboliviano y su resistencia. Muchas gracias. Gracias, Celestita. Gracias, yo honrada nuevamente porque yo sé que esta información va a ser muy rica para los hermanos mexicanos, para los hermanos afro mexicanos y que sepan y vean de que no es indistinta las luchas en todos los países donde hay afrodescendientes. Es muy parecida. Los procesos son muy parecidos. Tal vez algunos llevan procesos ya donde han pasado otras circunstancias, pero los pasos han sido prácticamente los mismos y que no nos desanimemos, que sigamos haciendo la lucha, la transgresión, pero siempre siguiendo nuestros grandes referentes. Es importante que las personas que están haciendo una lucha tengan referentes a quienes seguir. Para mí han sido Nelson Mandela, que es un hombre que a pesar de haber sufrido tanta injusticia, hizo tanto, aportó tanto a la historia a nivel mundial y ha hecho cambios, ¿no? A Maya Angelou, también
una mujer que sufrió tanto, a Oprah, mujeres afros que han pasado tanto, tanto dolor a lo largo de su vida, pero que ese dolor lo transformaron en hacer una, han hecho historia y que de la historia no se van a borrar. Entonces es importante que esas personas, las personas que estamos a la cabeza tengamos referente, que si bien hay mucha lucha por hacer, que no nos marquemos de lo que nos ha caracterizado al afrodescendiente, que nunca hemos sido violentos. Nunca hemos ejercido la violencia como parte de, sino que hemos logrado y hemos alcanzado a través de nuestras luchas significativas, a través de nuestras luchas con nuestra historia, nuestra música, nuestros tambores, y seguir de esta manera. Ahora, enriqueciéndonos de conocimiento, preparándonos, educándonos, formándonos y ayudando a otros y a otras que no tienen la oportunidad también de que se formen, que se estudien, que se preparen, porque no hay otra arma, dice, ¿no? Como lo dijo Nelson Mandela, la mejor arma es la educación. Entonces esa tiene que ser nuestra arma con la cual vamos a seguir luchando y transgrediendo. Gracias, Celestita. Gracias a los hermanos mexicanos también. En Bolivia están los hermanos afrobolivianos. Bienvenido cuando ustedes quieran. Cualquier información que necesiten la pueden solicitar a través de Celeste o también escribirme en el Facebook. Yo estoy como María Teresa Zavala Barriga. Me escriben cualquier información que tengan o de los libros, de la bibliografía que les di, también para que puedan buscar información y puedan enriquecer su conocimiento. Le agradezco mucho, Celestita. Va a ser hasta una nueva oportunidad, yo creo que hasta octubre o noviembre, eh, para el proyecto que estoy implementando. Y bueno, vamos a seguir y hay que seguir avanzando, Celestita. La quiero mucho, que esté muy bien. Ahora vamos a continuar, hay que ir a trabajar. Claro que sí. Ya la quiero mucho.